Valentina. Entonces, vamos a hacer como un pequeño repasito, ¿no es cierto?, de lo que vimos anteriormente, pero de ahí nos vamos a meter a lo que es anatomía axial de columna y los protocolos de columna también, que lo vimos también en cátedra, ¿ya? Bueno, haciendo un repaso de la clase anterior, ¿no es cierto?, la clase de hemorragias y accidentes cerebrovasculares isquémicos también, ¿ya? Entonces, haciendo un análisis de la clase anterior, nosotros en forma anatómica descriptiva, podemos decir que el cráneo, si nosotros lo cortamos en forma coronal, un corte anatómico, tenemos la piel por la periferia, tenemos en amarillo un tejido adiposo, ¿ya? Y después tenemos un tejido ligamentoso, muscular, que está en contacto con el hueso. En el escáner lo que vemos es la piel y la grasa solamente, ¿ya? Y después del hueso lo que vemos en el escáner es parte de la tabla externa. ¿Me escuchan o no? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Alumnos, se profe. escuchan? Sí, ¿Están grabando bien también? ¿No hay problema con la sí, grabación, no? no, no hay ¿Sí? problema. Ya, perfecto. Entonces estamos haciendo un repaso de la semana anterior, ¿no es cierto?, en la cual estamos viendo dónde están ubicadas las distintas hemorragias, ¿ya? Y para eso teníamos que tener conocimiento de las meninges y los componentes donde están las estructuras vasculares que se pueden romper y generar hemorragias, ¿ya? Tenemos el hueso, la tabla externa, tabla interna, el diploé, y tenemos vasos también que están entre el hueso, ¿ya?, que se llaman venas emisarias, ¿ya? Y tenemos que la dura madre es una estructura, digamos, que tiene un epitelio, ¿no es cierto?, y tiene dos capas, una dura madre que es externa y una interna. Acá en la zona central del cráneo se divide la dura madre en dos, sus dos telitas, digamos, internas, y forman la hoz del cerebro, ¿ya? La hoz del cerebro corresponde al tejido de la dura madre, ¿ya? Entonces, entre la dura madre y el hueso tenemos estructuras vasculares que se pueden romper y eso va a generar una hemorragia, que se llama hemorragia epidural, ¿ya? Después, entre la dura madre y el aracnoide también tenemos estructuras vasculares que se pueden romper y eso va a generar un hematoma subdural o hemorragia subdural. Después tenemos hemorragias que, ¿no es cierto?, que están debajo en el espacio subaracnoideo, que es donde hay líquido cefalorraquídeo, pero también hay estructuras vasculares, que también son vasos que se pueden romper y generar una hemorragia subaracnoidea, que puede estar acá, ¿no es cierto?, invadir los surcos, como este que está acá, y las cisuras, ¿ya? Y el seno longitudinal está dentro de la dura madre, ¿ya? Sobre todo en la parte del seno sagital medio y los senos transversos. Esos son lo que corresponde al seno longitudinal, ¿no?, o seno sagital superior. Y después tenemos las hemorragias que son previamente tal, que son del parénquima, que se llaman hemorragias intracerebrales, ¿ya? Estas de afuera son extracerebrales, pero están dentro del cráneo, también se denominan intracraneales, ¿ya? La epidural, la subdural y la subaracnoidea, ¿ya? O sea, ahí más o menos es la composición de la anatomía en forma normal ahí, ¿ya? Y vamos pasando a la siguiente lámina acá. Bueno, tenemos la dura madre, dije, ¿no es cierto?, que es la hoz, el tentorium también es el mismo tejido y va separando los hemisferios, este separa los hemisferios y este separa la fosa, la parte cerebelosa que está por debajo y el lóbulo cerebral que está encima, ¿ya? Eso se llama tienda del cerebelo. El mismo tejido, los dos, ambos son dura madre. Se pueden calcificar esas tiendas, ¿ya? Ahí tenemos la hemorragia dentro del parénquima, se llama hemorragia del interior del cerebro, intraparenquimatosa o intracerebral, la hemorragia que está, ¿no es cierto?, debajo de la dura madre, perdón, en el espacio subaracnoideo se llama hemorragia subaracnoideo. Esta es la que está debajo de la dura madre, que se llama hemorragia subdural, ¿ya? Y la hemorragia que está entre el hueso y la dura madre, que se llama hemorragia epidural, ¿ya? Hemorragia entre la dura madre y el cráneo se llama epidural. Después tenemos las hematomas epidurales, ¿no es cierto?, que están en la zona acá afuera, entre el hueso y la dura madre, se llaman epidural. O sea, estos vasos se pueden romper, ¿ya?
Y ahí tenemos, también existen las intraparenquimatosas, que es porque se rompen algunos vasos que son pequeños en la zona. Ya, cuando son más grandes, como estructuras una estructura de la cerebral media, eso genera grandes hemorragias. Pero en cambio, estas pequeñas arterias perforantes que se le denominan, que son muy pequeñitas, que ni siquiera en el escáner del cerebro no se ven, simplemente son milimétricas, pero se pueden romper. Y la rotura de estos vasos generan hemorragias intraparenquimatosas. Ahí está, hemorragias intraparenquimatosas. Bueno, acá tenemos el ejemplo de lo que es una de las hemorragias más frecuentes, que se llama hematoma sutural, que eso es sangre fresca. Acá tenemos el hueso, ¿no es cierto? Y entre el hueso y el parénquima vemos una densidad mayor, que tiene la densidad parecida al hueso, pero no es la misma. Si nosotros la medimos en las unidades Anfield, esto debe medir 70, y el hueso mide sobre 600, 800, y el hueso compacto puede medir hasta más 1000, ¿ya? Acá se ven iguales porque la ventana que se está visualizando esta lesión está en ventana de partes blandas. ¿Ya? Una ventana de 200 probablemente, 250, con un nivel de 40. Vale, si estamos viendo todos los tejidos que están cercanos a 40. En este caso, sustancia gris periférica, que es más densa, y sustancia blanca, que es más interior, es menos densa. ¿Ya? Todo lo que es el ventaneo cercano al cero, que es el líquido, ¿no es cierto? Lo visualizamos con facilidad. Pero esto tiene una leve unidad de Sanfield sobre el tejido gris, ¿ya? Por ejemplo, el gris tiene 50 UH o 40 UH, y este tiene 65 o 70 UH, ¿ya? Entonces, es muy poca diferencia, pero basta para hacer esa diferencia para que la sangre coagulada se vea blanca, ¿ya? Eso tiene una forma geométrica de lo que se denomina luna en cuarto menguante, y eso se llama hematoma subdural, debajo de la dura madre. Acá hay un desplazamiento de la línea media, por lo que dice que esta hemorragia es grave y hay que operarla. Al desplazar la línea media, todo este tejido que está sano se puede digamos, deteriorar por la compresión que ejerce este hematoma sobre el tejido sano, tanto del lado derecho o del lado izquierdo. Y eso hay que operarlo, hay que drenar esa hemorragia. Después teníamos la hemorragia subaranoidea, que es hemorragia que está en los espacios que tienen líquido, pasan a ser ocupados por sangre, ¿ya? Entonces ahí se dibuja la ínsula, se dibuja la ínsula que está acá a la izquierda, a la derecha, se dibuja la cisura interhemisférica, todo lo que tenga líquido cefalorraquídeo está reemplazado por sangre, porque se rompió algún vaso que está ahí en la zona del espacio subaranoideo. Suele ser traumática o no traumática, puede ser a causa de una ruptura de un aneurisma, de una malformación arteriovenosa, ¿ya? O tumores. La lesión se identifica con hiperdensidades en las zonas de declive o donde normalmente hay líquido cefalorraquídeo, en los espacios subaranoideos, ¿ya? Pueden estar en los surcos, pueden estar en las cisuras o en las cisternas, ¿ya? En este caso, esta es la cisterna insular. Ahí están las escalas Anfield, ¿ya? La sangre coagulada o la sangre que se salió de un vaso, se rompió y queda ahí detenida, mide entre 56 y 76 números TC o unidades Anfield, y la sustancia gris periférica, que es más gruesa, es más densa, entre 36 y 46. La sustancia cerebral blanca, que es menos densa, 22 a 32 unidades Anfield. La sangre, cuando está dentro de un vaso, es 10 o 12, ¿ya? No se percibe, ¿no es cierto? Y el agua, 0. Y después la grasa es menos 100, menos 200, y después el aire que está por abajo, que es menos 1000. Después tendríamos otras imágenes que a medida que íbamos avanzando, mostrábamos imágenes en las distintas. Bueno, ahí tenemos el desplazamiento de la línea media, pero en este caso no es por una hemorragia, sino que por un absceso. Tenemos densidades, se ven unas densidades, bueno, de la sustancia gris, sustancia blanca. Los núcleos caudados se ven claramente con esa densidad, los núcleos lenticulares. Nosotros por una ventana más estrecha podríamos obtener mejores contrastes en un TAC del cerebro, ¿ya? Pero acá hay unas densidades que son iguales acá, y acá hay una mayor densidad, y decíamos que en este corte, el corte principalmente está pasando por el límite del tentorium, ¿sí? Donde se separa lo que es la zona que está sobre el tentorium, que es supratentorial, y lo que está debajo del tentorium, que se llama infratentorial. Pero esto que está denso es el tentorium. Accidente cerebrovascular isquémico. El accidente cerebrovascular isquémico es hipodenso, pero es hipodenso cuando ya el tejido ha sufrido deterioro, ¿ya? Cambia las densidades, ¿ya? Hace cambiar las densidades. En los accidentes cerebrovasculares isquémicos de media hora, ¿no es cierto? Simplemente no hay ningún cambio, no se ve ninguna lesión, o sea, se ve como un TAC del cerebro, y el paciente puede tener un tremendo accidente cerebrovascular isquémico. Y ahí dije en la clase anterior que
para visualizar los accidentes cerebrovasculares isquémicos inmediatos, o sea, los recientes, lo mejor es hacer una resonancia magnética, ¿ya? Bueno, en el accidente cerebrovascular, en el escáner hay cambio de densidades. Acá hay una hipodensidad, eso es donde hay un deterioro de células, ¿ya? Cambio de acuerdo al tiempo de evolución, lo que estaba indicando recién. Para que se produzca esto tiene que haber pasado unas 12 a 24 horas recién, ya. Entonces, ya han pasado varias horas en la cual se vio el cambio de densidad. A veces pueden aparecer esto que está ahí, ese vaso que es la arteria cerebral posterior izquierda, se ve más hiperdensa, pero eso es a veces, ¿ya? No siempre, ¿ya? Incluso en un ataque simple. Esto es un ataque simple, ¿ya? No se necesita poner contraste para visualizar un accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Pero eso ya han pasado horas. Accidente cerebrovascular isquémico, en ocasiones, esto es un agudo, 6 horas más o menos de evolución, ahí se puede ver un vaso, en este caso la arteria cerebral media, no es contraste, sino que simplemente se puede ver el trombo, que es más hiperdenso, ¿ya? Hay un edema temprano, se pierden acá las cisuras y los surcos, por lo tanto, este tejido está edematizado. En cambio, acá tenemos la ínsula, aquí no, está desaparecida. En ocasiones se evidencia el trombo, en este caso ese es el trombo, y hay hiperdensidades de las arterias. Bueno, esa es la hiperdensidad de algunas arterias que están vecinas a ella. Acá hay una hipodensidad, y es porque hay un accidente cerebrovascular más o menos de 6 horas de evolución. Bueno, cuando pasan más de 24 horas, más o menos entre 6 a 32 horas, la hipodensidad va creciendo, ¿ya? Es mayor, ¿ya? Esto es una isquemia del territorio de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Acá tenemos una isquemia del territorio de la arteria cerebral media, pero con complicaciones. Esto es una isquemia, todo lo que es hipodenso es isquemia. A la vez de esto, el paciente tiene una hemorragias secundarias, secundaria a la isquemia. Pero isquemia es todo lo hipodenso, ¿ya? Y cuando aparece una imagen así tan triangular, grande, abarcando parte del lóbulo frontal, todo el lóbulo temporal y parte del lóbulo occipital, es del territorio de la arteria cerebral media. Acá tenemos accidente cerebrovascular de la isquemia. Esto es del lóbulo occipital. Esto corresponde al territorio que irriga la arteria cerebral posterior. Y esto es más de 30 días prácticamente. Esto es lo que queda como lesión en un accidente cerebrovascular ya que es antiguo. Es decir, un tejido, prácticamente aquí no hay ninguna función cerebral, simplemente se perdió la funcionalidad de esta zona del cerebro y esto es como una zona, es un tejido acuoso, como gelatinoso, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna funcionalidad, ¿ya? Son células que han sufrido un deterioro completo, muerte celular, ¿no es cierto? Y eso es lo que llamamos secuela. En este caso, el paciente debería tener, la secuela que debe tener el paciente no debe estar una pérdida de visión del ojo izquierdo probablemente, porque acá está el centro de la visión. Y esto pasa cuando son accidentes cerebrovasculares antiguos. Esto lo podemos encontrar un paciente, le preguntamos, ¿usted tuvo algún accidente cerebrovascular anteriormente? Le puede responder fácilmente hace un año atrás o 2 años atrás y quedó con esa secuela, ¿ya? Disminución del edema, hay marcado grado de hipodensidad, hay mucha hipodensidad, se parece mucho a la densidad del líquido, ¿ya? Y hay cisuras engrosadas y circunvoluciones adelgazadas, ¿no? Cisuras engrosadas, ¿no es cierto? Las cisuras acá están un poquito engrosadas, ¿ya? Y circunvoluciones, las circunvoluciones son estos espacios de tejido, ¿no?, que se ven adelgazados. Bueno, acá tenemos ventanas óseas. La ventana ósea es para ver lesiones, ejemplo, acá hay una fractura pequeña donde no hay desplazamiento, pero se ve el hematoma que está por la periferia, que se llama, dijimos el nombre de esto, se llama hematoma subgaleano, que es ese aumento de volumen en la parte periférica. Tenemos otro tipo de lesión. Esto tiene aspecto tumoral, ¿ya?, con hemorragia. Bueno, este es el hematoma que ustedes tienen que ponerle nombre, ¿ya? Este no es cuarto menguante, sino que es un hematoma que es biconvexo. ¿Y este cómo se llama este hematoma? No tiene nombre, por lo tanto pongan el nombre ustedes. ¿Cómo se llama este hematoma? Esto es para la segunda prueba, el segundo práctico. ¿Cómo se llama este hematoma? ¿El nombre?
¿Alumnos me escuchan? ¿Cómo se llama el hematoma que están viendo en pantalla? ¿Me escuchan o no? Alumnos, por favor. Profe, ¿no es subdural o no? No, no es sudural, porque el sudural es luna en cuarto menguante, es cóncavo convexo. Este es biconvexo. ¿Hematoma? El sudural es acá, sí. Cuarto menguante, una luna en cuarto menguante. Es convexo por fuera y cóncavo adentro. En cambio, este es convexo por dentro y convexo por fuera. Hematoma epidural. Este es el que está entre el hueso y la dura madre, ¿ya? Entre el hueso y la dura madre. El subdural está debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides. En cambio, este es entre el hueso y la dura madre. Este se llama epidural. Es biconvexo. Biconvexo. ¿Y esta qué hemorragia es? Se dibuja en todos los espacios. Profe, ¿esa es la intraparenquimatosa? No, tampoco no es la intraparenquimatosa. Acá se dibujan los espacios que tenían líquido cefalorraquídeo. La cisura, la ínsula derecha e izquierda, y es simétrica, bilateral. Acá están los surcos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta hemorragia? Ahí está la hoz, incluso se ve la hoz dibujadita ahí como una Y. Ahí está la cisura de Silvio, con contraste. ¿Ya? La cisterna ahí, ¿no es cierto? Atrás. ¿Cómo se llaman estas hemorragias? Luna en cuarto menguante se denomina subdural. La biconvexa es epidural. Y esta, los espacios líquidos pasan a ser ocupados por sangre. ¿Cómo se llama? Los espacios líquidos pasan a ser ocupados por sangre. Subaracnoideo, profe. Subaracnoideo. El espacio líquido del cerebro se llama subaracnoideo, espacio subaracnoideo. Por lo tanto, estos espacios que están con líquido en un paciente normal, están con sangre, se llama hemorragia subaracnoidea. Es grave también, hay que saberla distinguir, ¿ya? Y este es una isquemia antigua. ¿De qué territorio? De la arteria cerebral media. Esto es una isquemia antigua. Debe tener más de 6 meses, un año probablemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la densidad se asemeja a la del líquido cefalorraquídeo. No es igual, pero se asemeja mucho. Mientras más hipodenso, más antiguo es el infarto o la isquemia. ¿Ya? Isquemia e infarto es lo mismo. ¿Ya? Y ahí tiene otra isquemia más pequeña. Acá hay otra isquemia, ya debe tener 24 horas, y acá hay una antigua, de un año probablemente, y otra isquemia, ¿no es cierto?, de más o menos 24 a 30 horas de evolución. Es hipodenso, pero no tan hipodenso como esto que está acá. ¿Ya? Ojo con esto. Este paciente va a quedar con secuelas, bien marcada. Hemiparesia del lado izquierdo, que es mucho del territorio que abarca. Pero acá hay hemorragias más grandes, más groseras, ¿no es cierto?, que son hemorragias. Esto es intraparenquimatoso, está dentro del parénquima, ¿ya? Y también es intraventricular, ¿ya? Esto está dentro del parénquima, estas son hemorragias intraparenquimatosas, propiamente tal, ¿ya? Entonces, cuando están dentro del parénquima, se denomina, esta es intraparenquimatosa también. Intraparenquimatosa. Esta es intraparenquimatosa, pero de la fosa posterior. Y comprime al cuarto ventrículo, por lo tanto, genera una hidrocefalia secundaria. O sea, vale decir, se dilata todo lo que está por encima del cuarto ventrículo, como es un tumor acá hemorrágico, porque en realidad es un tumor hemorrágico del cerebelo. Este comprime el cuarto, por lo tanto, todo lo que está encima del cuarto, el acueducto de Silvio, acá el tercer ventrículo que está dilatado, las astas frontales y occipitales, está dilatado, ¿no es cierto? Incluso hasta se ven las astas medias, que son estas que están acá. ¿Ya? Todo eso se llama
hemorragia de la base con hidrocefalia secundaria. Hay una isquemia antigua, muy antigua. Una isquemia antigua. Bueno, acá están los... estos son luna en cuarto menguante, son hemorragias, a pesar que está hipodenso, hemorragias subdurales bilateral, y el coágulo está reabsorbido, o sea, simplemente la sangre se reabsorbió y quedó líquido en este sector. ¿Ya? Se llama hemorragias subdurales bilateral. Aquí es lo mismo, una hemorragia subdural unilateral, pero está reabsorbida la sangre ya. Y ustedes ven ahí un elemento radiopaco que es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Cuando hay hidrocefalia, se colocan unas válvulas de comunicación del líquido cefalorraquídeo que se comunica desde los ventrículos hasta el peritoneo. Entonces saca por fuera, ahí hay una salida, ¿no es cierto? Por fuera del cráneo, por detrás de la oreja, pasa por debajo del tejido blando, por el cuello, por delante del arco costal, en la parte siempre subcutáneo, y llega esta valvulita hasta el peritoneo y ahí se drena en el peritoneo, probablemente. Ahí se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Ahí tenemos hemorragias, hemorragia, ¿no es cierto?, de los ventrículos y del parénquima. ¿Cómo se llama esta hemorragia? Sangre en los espacios líquidos. ¿Cómo se llama la hemorragia? Ahí se ve prácticamente en toda la hoz del tentorium. ¿Cómo se llama la hemorragia? Cisura de Silvio, ínsula. ¿Cómo se llama esa hemorragia? Alumnos, ¿cómo se llama? Subaracnoidea. Exacto, es una hemorragia subaracnoidea porque donde estaban los espacios líquidos, ahora hay contraste en los espacios subaracnoideos. Estos de acá no son espacios subaracnoideos, son ventrículos. Ojo alumno, hay que diferenciar ventrículo de espacios subaracnoideos. Los ventrículos los ventrículos dentro tienen plexos coroideos. Los espacios subaracnoideos no tienen, solamente están debajo debajo de aracnoides, por eso se llama espacios subaracnoideos. Una hemorragia intraparenquimatosa con compromiso de los ventrículos. Hemorragia intraparenquimatosa, las causas generalmente de estas grandes hemorragias a veces son aneurismas que se revientan. Hemorragia intraparenquimatosa, esto dentro del parénquima cerebral. Hemorragia intraparenquimatosa con absorción, ya se está reabsorbiendo el coágulo, pero está dejando un halo inflamatorio alrededor. Eso es característico de las hemorragias y de los accidentes cerebrovasculares también isquémicos, ¿ya? Que siempre hay un halo periférico. Acá hay una hemorragia, ¿no es cierto? También, y hay alrededor un halo periférico. Eso tenemos más o menos unos 15 días de evolución, ¿ya? ¿Cómo se llama ese hematoma? Luna en cuarto menguante. ¿Cómo se llama este hematoma? ¿Ese sería el subdural? Este es subdural porque es cóncavo convexo, o sea, forma de luna en cuarto menguante con desplazamiento de la línea media, que también esto se llama hernia subfacial, desplazamiento de la línea media. Hemorragia intraparenquimatosa e intraventricular. Hemorragia subaracnoidea nuevamente, bien marcada, con desplazamiento de la línea media, esto hay que operarlo. Hemorragia intraparenquimatosa e intraventricular, hasta frontales y hasta occipitales. Hemorragia intraparenquimatosa, esas no se pueden operar, ¿ya? Hemorragia intraparenquimatosa con vasos dilatados, esto es producto de un rompimiento de una malformación arteriovenosa. Hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, esta es la última lámina, esto corresponde a la oclusión o la obstrucción de la arteria cerebral media, que va a dejar de mandar sangre a todo el territorio del lóbulo frontal, mitad del lóbulo frontal, el lóbulo temporal y parte del lóbulo occipital. Y eso prácticamente la imagen característica así triangular de este ángulo de la arteria cerebral media, que es la que dice acá. Y eso está hipointenso, eso es netamente un accidente cerebrovascular isquémico. Una trombosis celosa. El seno venoso, ejemplo acá, está el seno venoso, dentro debería tener sangre, pero si hay una zona radiolúcida como el que se ve acá, una zona como un delta,
eso es un trombo, ¿ya? Eso se llama trombosis venosa del seno longitudinal, ¿ya? Seno venoso. La MAP, como dice el nombre acá, malformación arteriovenosa, se puede ver como una zona hipodensa, perdón, hiperdensa, heterogénea, que es donde marca lo que es la MAP, y suele ser asintomática, ¿ya? Hasta que se produce una hemorragia. Las MAP son vasos que están dilatados, pero tienen una debilidad estructural de las paredes, por lo tanto, en cualquier momento se pueden reventar, se pueden romper y generar una hemorragia. Suelen calcificarse de vez en cuando, hay una calcificación. Lesiones de densidad heterogénea e hiperdensa, son heterogéneas e hiperdensas, ¿ya? Bueno, acá tenemos al lado, acá al ladito, esto es una MAP, ¿ya? Esto que está acá, esto es una angiografía verdadera, una angiografía que se hace por el método de Seldinger, con una cateterismo de la arteria femoral, pasa por la arteria ilíaca, la arteria aorta, de la aorta sigue a la parte del callado aórtico, y del callado sube por una arteria carótida hasta el cuello, ¿ya? Y esta es la arteria carótida interna. Y acá tenemos dentro del parénquima, dentro del cerebro, esta malformación, que se llama malformación en forma de ovillo de lana. Por eso se llama MAF. Bueno, acá lo vemos así en el escáner y así lo vemos en una angio verdadera. Y esto que está acá, esa MAF tiene paredes muy delgadas que en cualquier momento se pueden romper. Bueno, vamos a pasar a lo que nos compete ahora, pasar un poquito de columnas, ¿ya? Entonces vamos a ver tag de columna. Ya, en tag de columna, haciendo un repaso de lo que son las secciones, tenemos un segmento cervical, torácico, lumbar y sacro. Eso no quiere decir que nosotros también podemos, con los equipos actuales de 64 canales, podemos hacer un estudio completo de la columna. Ejemplo, en pleotraumatismos. Viene un paciente pleotraumático y el médico pide tag de columna completa. Uno puede hacer un solo barrido, ¿ya? Se va a demorar, generalmente si esto mide 1 metro, se va a demorar por lo menos unos 30 segundos en la exploración completa. Y el tubo da para girar 30 segundos y hacer los cortes. Se va a calentar igual. Pero como son de 164, bueno, si son de 64 canales, puede dar la longitud del área a estudiar, ¿ya? Pero igual uno al final se separa para enviar el informe por segmento del estudio, ¿ya? Eso lo puede hacer en el postproceso 1, ¿ya? Las características de las vértebras, ¿no es cierto? Vértebras cervicales, que tienen apófisis transversas con un agujero transverso, ¿no es cierto? Las lumbares, que tienen una forma mucho más grande del cuerpo vertebral, las dorsales, que tienen carillas articulares para las costillas. Las espinas de las dorsales tienen nombre de espina por la forma, lo determinan desde estas vértebras que se llaman apófisis espinosa. Estas se llaman espinosa, pero no tienen forma de espina, ¿ya? Y en las cervicales tienen unas espinas bífidas, que son con dos estructuras que se van hacia la parte posterior, 2 espinas. Bueno, hay que entender que todas las vértebras, el canal vertebral sostiene es el sostén de la médula espinal. Ahí está la médula espinal, ¿no es cierto? Tiene estos se llaman astas, o sea, estos son los nervios que van a salir por los agujeros de conjunción, ¿ya? Y estos nervios se pueden comprimir por procesos tanto discales como osteofíticos de la columna, que pueden sufrir algunas compresiones, ¿ya? Columna cervical. Este es el Atlas y Axis. Bueno, esta es una imagen de columna cervical normal en una reconstrucción sagital, ¿ya? Tenemos C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7 se ve muy bien, ¿no es cierto? Y T1, T2 también se visualiza muy bien, ¿ya? Y aquí hay una reconstrucción sagital con una lesión del canal medular. En este caso hay una luxación y una fractura. Y eso puede causar compresión a la médula espinal. De ahí la importancia de los estudios cervicales, ¿ya? Tanto en radiografía como en escáner. La radiografía, por lo menos, me podría entregar esta lesión de acá de la luxación, pero no podría saber el detalle de cómo está el canal vertebral, porque en la radiografía está sumado, todas las estructuras se suman, hay una sumación de estructuras en 2 planos. En cambio acá solamente está el corte sagital, y aquí puedo determinar que acá hay un desplazamiento de una vértebra, porque puede estar ejerciendo una especie de estrangulamiento o una compresión de la médula espinal, que eso también es grave. Por este paciente tendría que operarse para estabilizar y reducir esta lesión, reducir la luxación.
Con el plano sagital tiene esto, hay unas líneas que se lanzan, ¿no es cierto?, que son una línea que está por delante de los cuerpos vertebrales, una línea que está por detrás de los cuerpos vertebrales, que es el muro anterior del canal medular, y una línea que está entre las láminas, así más o menos donde nacen las apófisis espinosas, ¿ya? Y también hay una línea que pasa por toda la apófisis espinosa atrás también, ¿ya? Y tiene distintos nombres: línea vertebral anterior, línea vertebral posterior, línea espinomedular laminar, línea espino posterior y línea clivus odontoidea, que es esta que está arriba. Entonces, esas líneas tienen que guardar relación cuando hay, como en este caso, están todas concuerdan, no hay ningún proceso patológico. Y cuando hay saltos ya hay patología. Esta es la característica de la vértebra cervical. Esto se llama BRT. Lo que le da color a la imagen se llama BRT, ¿ya? BRT posterior, BRT lateral, BRT, digamos, sacando el atlas. BRT es el atlas, ese, ¿no es cierto?, en una vista anterior. El atlas. Lo que es atlas y la apófisis odontoide. Entonces vamos pasando por la distinta anatomía, como un repaso. Bueno, acá hay cortes coronales, donde se ve una lesión de la base de la odontoides, cosa que en forma axial probablemente esta estructura, esta lesión pasa desapercibida, de ahí la importancia de hacer reconstrucciones en 3 planos. Bueno, acá está la lesión de odontoides, Anderson 1, esta puede causar una compresión del bulbo raquídeo. Acuérdense que el bulbo está acá, de la médula espinal. Esta es la vértebra lumbar, ya dije que esta espina no tiene nada que ver con espinosa, o sea, es la apófisis espinosa, pero no tiene forma de espina, como lo tiene la espinosa de la dorsal. Ahí está el perrito de la Chapelle, ¿se acuerdan? Esta es una lámina, este es el ritmo de la lámina, esta es la apófisis articular superior, esta es la apófisis transversa, esta es la apófisis articular inferior, ¿ya? Y la lámina es el cuerpo. Estas son las láminas. Estas son las láminas. La apófisis espinosa y ahora las láminas. Esto es lámina y esto es lámina. Pedículo, pedículo. Bueno, ahí tenemos los cortes axiales. Vemos que hay pedículos ahí indemnes, y cuando va avanzando se pierden los pedículos. Ahí están los pedículos, se pierden, y ahí vemos recién las raíces. Eso que están en negrito ahí al fondo, al lado, son las raíces nerviosas, ¿ya? Acá vemos el disco intervertebral y vamos a pasar a la otra vértebra siguiente. Esta es una vértebra superior, este es el disco y esta es la vértebra inferior, la que viene, ¿ya? Tenemos otros cortes, otros segmentos, y así son los cortes. Esto es ventana de hueso, no tiene, o sea, el estudio de columna se hace en ventana blanda y ventana de hueso. Esto es solamente hueso en forma axial. Bueno, acá hay una reconstrucción sagital del segmento lumbar. Ya dije que estudiaba desde T12, L1, 2, 3, 4, 5. Y los 5 vértebras que cuando estudian el estudio tienen que aparecer en el centro, no pueden aparecer cortadas, ¿ya? Para decir, tenemos L1, L2, L3, L4, L5, de la articulación L5S1, lumbosacra, con un signo del vacío ahí, que hay aire en el disco, y hay un pequeño desplazamiento acá de la vértebra L5 sobre L2. Entonces, esto es una buena reconstrucción para ver si hay listesis. En este caso se logró visualizar que hay una listesis ahí. Hay cierto grado de inestabilidad. Bueno, la hernia de núcleo pulposo, como el nombre lo dice, es del núcleo pulposo, que es un disco, ¿no es cierto?, cartilaginoso que está entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Ahí en el medio está lo que se denomina disco. Y al centro de ese disco, que son anillos concéntricos, en el centro tiene un espacio más o menos líquido que se llama núcleo pulposo. Y ahí están las diferentes fases por las cuales puede pasar una hernia, perdón, una núcleo pulposo para transformarse en hernia, que son las dos últimas acá, ¿ya? Entonces acá se llama degeneración del disco, como que el núcleo tiende a salirse. Prolapso, que es el mismo núcleo se sale hacia atrás. Extrusión, el núcleo pulposo rompe la vaina donde está la hernia, ¿ya? Y después también puede extruirse y puede bajar o subir dentro del canal medular. En este caso puede ser secuestro, ¿ya? Todo lo que es lo el núcleo pulposo. Y los mejores estudios son resonancia, por si acaso. Bueno, acá está una vista lateral de la hernia. Es una hernia posterolateral, ¿ya?
y comprime a qué cosa, no comprime la médula, sino que, o el saco dural, sino que está comprimiendo a una raíz nerviosa izquierda. La comprime y genera la molestia del paciente de un dolor en toda la región glútea, ¿no es cierto? Hasta la región del pie, si es el lumbo sacra. Tenemos la hernia del ducto umpar, ahí está la producción discal. Estas son discopatías, disminución del menos del 50% con respecto a los vecinos, se denominan discopatías. Segmento lumbar visto desde arriba, esto está desde arriba, anillos concéntricos en el centro no pulposo, de arriba nada en vista, ahí esto es normal, y ahí está, hay una hernia, ¿no es cierto?, que comprime a la saco dural. ¿Y qué es lo que comprime? Lo que está adentro es ¿cómo se llama? Eso se llama cola de caballo. A nivel lumbar bajo es cola de caballo. Aquí tenemos con una mayor densidad, una hernia, y aquí tenemos una proyección lateral para visualizar bien el centro del cuello, el centro del cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral, ahí está el disco, y hay una herniación hacia la parte posterior. ¿Bien? Bueno, el canal raquídeo medular a nivel lumbar posee prácticamente la mayoría de lo que es el canal lumbar, posee en el interior cola de caballo, ¿ya? Puesto que la médula espinal llega hasta L1 más o menos, y ahí termina como una forma que se llama cono terminal, y de ahí hacia abajo solamente continúa lo que es la cola de caballo o cola de equino, que lo que son puras fibritas nerviosas que están inmersas de líquido cefalorraquídeo, que es lo oscuro, ¿ya? Eso oscuro es líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí a este nivel no hay médula, ¿ya? Termina a la altura del cuerpo lateral L1 ese, sigue unos 20 a 25 centímetros hasta un delgado filamento, en realidad el centro del lugar en el centro se llama, el único filete que va por el centro del cono, ese se llama filum terminale, ¿ya? Acaudal dentro del saco formado por la dura madre y rodeado por las raíces de la cola de caballo, la cauda equino, ¿ya? En el centro. Recorre un conducto raquídeo, lo que lo atraviesa en su extremo distal a la altura de S1 y continúa envuelto por la dura madre hasta las últimas vértebras del coxis, hasta abajo. La reconstrucción la vimos en cátedra, no vamos a hablar mucho de la reconstrucción. Y acá les presento, ojalá los colegas le manden una grabación del examen, pero es similar a lo que se hace en cerebro. Igual que en abdomen, el paciente se acuestan de cúbito dorsal en la camilla y lleva los brazos hacia arriba. Acá siempre es recomendable colocar una almohada entre la zona de los huecos popliteos para disminuir la lordosis lumbar, ¿ya? Acá tenemos la forma de donde uno debe apretar para el examen. Uno debe apretar acá en el centro, con la lumbar. Inmediatamente con ese centro le va a dar las coordenadas para hacer el barrido de esto que se llama topograma, ¿ya? O imagen piloto. Topograma o imagen piloto. También tiene un recorrido de 56 centímetros aproximadamente, donde usted el límite superior del láser lo coloca sobre las cifoides, ¿ya? Y el límite entre anterior y posterior toma el punto medio del borde de piel anterior y el borde de piel de la zona posterior. Este borde de piel yo no lo veo, pero se corresponde con el borde de la camilla. O sea, borde de piel anterior y la camilla, el punto medio se hace la columna, ¿ya? Y aparece esto que se llama escanograma. Y lo que está en rosado se llama FOB, ¿ya? Y el FOB, ¿no es cierto?, tiene que incluir parte de toda la parte anterior, no ser muy justo, sino que hay que distribuirse con la línea en la parte bien anterior, y por detrás, dejando que las apófisis espinosas queden contempladas dentro del estudio, ¿ya? Entonces, eso da un FOB más o menos como de 20 centímetros de ancho, ¿ya? Y acá están las opciones, topograma primero, y después viene el lumbar, para lo que es la exploración axial que se hace para hacer los cortes, ¿ya? Se ocupa con un rango de 64 canales, y se hace el estudio, ¿ya? Bueno, acá tenemos la adquisición en axial, pero de parte blanda ahora. Este es un corte axial, donde vemos parte de hueso, parte de disco, ¿ya? El saco dural, agujero de conjunción, porque acá no hay hueso, agujero de conjunción, una lámina y apófisis espinosa. Lo negrito que está ahí es grasa, esto que se ve acá es grasa, es grasa peritoneal, en este caso retroperitoneo. Vemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, parte de la aorta torácica, abdominal,
Y estos son los pilares del diafragma diafragmático. Ahí adelante vemos la vena cava inferior. ¿Ya? Estos se denominan músculos paravertebrales y están alrededor de las vértebras, detrás de las vértebras también. Acá vemos grasa y lo de la periferia es la piel. ¿Ya? Aquí simplemente vemos alto volumen de grasa porque ya estamos en la parte abdominal y donde abunde el tejido graso en esa zona. ¿Ya? Tejido muscular paravertebral. Bueno, acá tenemos los pedículos, ya en un corte a nivel de pedicular, porque el corte anterior mostraba a nivel de agujero de función, en cambio es un corte a nivel pedicular. Este es pedículo derecho, pedículo izquierdo, marca cuando están los pedículos el centro del cuerpo vertebral y marca la zona de la llegada de lo que es esa hipodensidad, que es el agujero nutricio. ¿Ya? Pedículo, pedículo, lámina, lámina. Y se pierde lo que es la apófisis espinosa en este corte. ¿Ya? Músculos paravertebrales, riñón derecho, riñón izquierdo, aorta abdominal con placas de ateromas en las paredes, y ahí está saliendo la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Tenemos otro, bueno, hay una calcificación de la pared de la aorta, se llama ateromatosis, y nuevamente vemos un corte a nivel del disco, vemos parte de hueso, disco vertebral, lámina, articulaciones intraapodiciales, saco dural. Y vemos claramente ahí, como ese puntito oscuro, es una raíz, es un nervio, que ese nervio va a salir hacia la periferia, va a llegar a la zona glútea, probablemente hasta la zona de los muslos, la parte posterior, igual que este otro que está ahí. ¿No? Esos llevan inervación a los tejidos. Inervación. En este caso, a las extremidades inferiores. Adquisición en axial nuevamente. Axial. Bueno, este es ventana ósea. Cambia el tiro el color de la estructura. Ya no veo prácticamente mucho tejido blando, solamente veo mejor las articulaciones interapodicarias. ¿Ya? Esta es una ventana ósea donde veo los pedículos, ¿no es cierto? Las articulaciones interapodicarias. Bueno, estas son las reconstrucciones post-proceso. ¿Ya? Esas son reconstrucciones que se hacen después de que uno adquirió toda la información y entrega las reconstrucciones acá, las sagitales, las coronales y las axiales. ¿Ya? La herramienta está acá al lado. Esta es la herramienta con la cual uno trabaja. ¿Ya? Y estas tres de acá son las MPR. Una, dos, MPR, esta es 3D. ¿Ya? Y estas de acá, pues, esta de acá se llama BRT. Corte sagital en ventana ósea. Y está marcando ahí la arteria aorta que se ve, a pesar de que está con partes con ventana ósea, se alcanza a visualizar. ¿Ya? Este es un corte coronal, este es un niño. No se ve completo el cuerpo vertebral, por eso puedo decir que es un niño. Todavía, los cuerpos todavía están en formación. ¿Ya? Este es, bueno, es una revolución que debe ir, el axial debe ir paralelo al espacio discal. ¿Ya? Esto se denomina 3D, ¿ya? O SSD, que es sombreado de superficie, o sea, solamente marca la periferia la tabla externa, en este caso la cortical externa del hueso, para que da mayor densidad y nos llega la imagen en 3D. Esto de adelante es la calcificación de la arteria aorta. En la posición frontal de lo que es el postproceso que se llama 3D o SSD, ¿ya? En las 5 vértebras, 1, 2, 3, 4, 5. Una vista posterior. Es una vista lateral, derecha. Nuevamente vemos la calcificación de la aorta. Bueno, cuando yo les hablaba que en columna, en clase de cátedra, en la columna, lo ideal es para fracturas y también para ver elementos de autosíntesis, les hablaba de esto, ¿ya? Los elementos de autosíntesis en este caso, esto se llama artrodesis, ¿ya? Que es típica verla en la columna lumbar. Acá sería control de artrodesis el diagnóstico y hay que hacerlo con, al final, una reconstrucción BRT porque me muestra muy bien los elementos de autosíntesis que tienen un color distinto a la del hueso, ¿ya? Eso es. Y acá también hay unas plaquitas puestas entre los
entre los cuerpos vertebrales donde fueron reemplazados los discos intervertebrales. Generalmente se coloca esto cuando hay hernias, ¿ya? Una aplicación también de la TAC es para hacer punciones, ¿ya? Acá hay un ejemplo. El paciente está en boca abajo, está en decúbito prono, y acá está la espinosa, y está el paciente acostado de guatita, y se quiere hacer una exploración, se quiere sacar una muestra del tejido que hay dentro, este tejido blando que está dentro del cuerpo vertebral, para saber de qué se trata, o si es un tumor o es una infección. Y para eso hay que sacar una biopsia, ¿ya? Y ¿cómo se explora esto? Se dirige por los láseres que uno tiene ubicados en el gantry, y toma el corte. Inmediatamente el médico coloca un trocar y va guiándose con el trocar para realmente ver si está en el lugar de la lesión, ¿ya? Ahí introduce el trocar, rompe la cortical ósea que es delgada y saca el elemento que en este caso es la muestra, ¿ya? Entonces también la TAC tiene una aplicación para sacar biopsias, ¿ya? Bueno, la evaluación de fracturas. Hay una fractura del cuerpo vertebral que no compromete al núcleo, o sea, no compromete a la médula espinal o al canal vertebral. Por eso la importancia del TAC. Esta es una radiografía, en la cual se ve la fractura, pero no se ve con mayor diferenciación esta zona posterior, que es lo que interesa, ¿ya? Acá se ve la lesión del cuerpo anterior, afortunadamente de la parte anterior, y no compromete al canal vertebral. Por eso es importante, para determinar si hay compromiso del canal vertebral o no, es hacer un escáner. No solamente la radiografía, sino que también hacer un escáner. Ahí tenemos hemivérteras de nacimiento, es una patología, y eso causa una escoliosis, ¿ya? Por hemivérteras. ¿Por qué? Porque los núcleos de osificación de la vértebra no se formaron completamente, los del lado derecho y el lado izquierdo, y formó esto, un desorden acá en los cuerpos vertebrales. Entonces tenemos ahí, bueno, acá tenemos lo que se denomina espondilolisis. Espondilolisis. ¿Qué es lo que es la espondilolisis? Es un rompimiento, una fractura del istmo de la lámina, ¿ya? Esta es la lámina, y la zona que está efectivamente en el contacto de la lámina con el cuerpo se llama istmo de la lámina, y se genera un rompimiento, ¿ya? Eso se puede visualizar muy bien, tanto en los cortes axiales como en las reconstrucciones oblicuas, ¿ya? Para visualizar bien los rompimientos de esta zona. Espondilosis no tiene nada que ver con lo anterior. Esto es espondilolisis. Y espondilosis es la presencia de elementos, ejemplo, disminución. Son varias cosas. La disminución del espacio discal, sumado a la aparición de osteofitos marginales en varios segmentos, en varias partes, se le denomina espondilosis, y esto es un proceso degenerativo. Y aquí podemos hacer que hay espondilosis aquí, porque hay presencia de osteofitos ahí y acá, y hay disminución del espacio, una discopatía. Sumado a las discopatías más la presencia de osteofitos, en general es una espondilosis que es un proceso degenerativo. Las osteocondrosis, bueno, cuando hay demasiado deterioro en los discos, ¿ya? En lo que es el cartílago pasa a ser reemplazado por gas, en este caso se llama osteocondrosis, y está relacionado con el signo del vacío, que es aparición de aire en el disco intervertebral. Después tenemos los nódulos de Schmork, que es un hallazgo, ¿ya? Acuérdense que ahí está una representación de una vértebra, representación de otra vértebra, y hay un debilitamiento de la plataforma tanto superior o inferior, pueden ser superior e inferior juntas, pueden ser solamente una plataforma, y generar estas debilidades. Estas debilidades son hallazgos, no tienen ningún significado patológico. Así se ven en axial y así se ven en sagital, ¿ya? Un debilitamiento de la plataforma superior o inferior del cuerpo vertebral, que la característica es que tiene bordes blancos, o sea, se llaman bordes escleróticos. Vuelvo a repetir, borde esclerótico, ¿ya? Bien definidos probablemente, esclerótico. Bueno, estenosis significa estrechamiento. ¿De qué? Si foraminal de algún agujero, en este caso agujero de función. Este es un agujero amplio, y es un agujero disminuido por lo menos al 50% con respecto al contralateral, ¿ya? Esta estenosis, en este caso, ¿cuál es la causa? La aparición de osteofitos marginales a la unciforme. Esta es la posición unciforme del cuerpo vertebral,
y acá está aumentado, han aparecido osteofitos y eso se denomina, y esos osteofitos crecen hacia el interior del agujero, lo cual lo estrechan, y ese estrechamiento se llama estenosis foraminal. ¿Ya? Bueno, este estrechamiento se llama oncoartrosis. ¿Por qué? Porque la osiforme es la que formó el osteofito, por lo tanto se llama oncoartrosis. Y esto va a generar, en el paciente, si es vértebra cervical, ¿no es cierto? Esto es una cervical, va a generar cervicobraquialgia izquierda en este paciente. ¿Por qué? Porque por esta función salen las raíces nerviosas que con esta ventana yo no la veo, ¿ya? Pero aquí con este corte de resonancia se alcanzan a visualizar las raíces que emergen por acá, y aquí hay una estenosis también, ¿ya? En este caso, la mejor forma para ver hueso es el escáner, ¿ya? La resonancia no es muy buena para visualizar lesiones óseas. Bueno, las osificaciones de los ligamentos. Si se calcifica este ligamento no hay problema, pero si se calcifica este, que es el ligamento longitudinal posterior, generaría problemas, generaría una estenosis del canal raquídeo. En este caso acá hay una calcificación. Ven que es mejor, mucho mejor visto en escáner que visto en resonancia. Ahí se ve la calcificación, no manda señal y se ve más hipodenso, hipointenso, perdón. Acá se ve más hiperdenso y se ve mucho mejor la calcificación en escáner, más que en resonancia. Quiste sinovial. Acuérdense que estas articulaciones, las interapubiciarias, tienen cartílago articular y hay un poquito de líquido sinovial. ¿Ya? Por lo tanto, hay líquido sinovial, hay cápsulas con sinovial adentro. ¿Ya? Estas articulaciones pueden sufrir deterioro como una artrosis, y dentro de ese proceso puede también existir lo que se denomina un quiste sinovial. El más frecuente de los quistes sinoviales son los de los que se generan en el carpo, en la muñeca, y generalmente salen hacia la cara dorsal de la muñeca un aumento de volumen, y esos son quistes sinoviales, pero de la muñeca. El mismo ejemplo, pero ahora en las articulaciones intraapodiciales, pero lo malo que ese quiste va hacia el canal vertebral, y eso va a generar un compromiso de las estructuras que están acá adentro. Eso es grave también, hay que operarlo, ¿ya? No es tan, o sea, el quiste no es tan grave, pero como está comprimiendo, hay que operarlo. Bueno, hay pacientes donde hay inestabilidad de la columna, por ejemplo, los pacientes hiperlordóticos. Generalmente se da esto más en mujeres que en hombres. En pacientes hiperlordóticos tenemos esto, que se denomina inestabilidad de las articulaciones intraapodiciarias. Estas sufren mucho. Y estas pueden incluso hasta luxarse, y esas luxaciones van a generar espondilolistesis también, ¿ya? Las espondilolisis, que son las primeras que vimos acá, pueden generar espondilolistesis. Estas que están acá generan un tipo de espondilolistesis, y también generan espondilolistesis estas lesiones, ¿ya? Esto, la inestabilidad por hiperlordosis, ¿ya? Y genera esto que es una espondilistesis también, ¿ya? Y eso se establece muy bien con los cortes de escáner, ¿ya? Entonces hay que ver la espondilistesis y también las artrosis, porque en realidad lo que hay acá es artrosis de las articulaciones intraapodiciarias, ¿no? Que generan una disminución del espacio, una presencia de osteofitos, digamos, y a veces también la disminución y la esclerosis que se produce también con aumento de densidad ósea en la zona de la articulación. ¿Ya? Ahí tenemos disminución del espacio, aparición de osteofitos marginales, que es ahí, ¿no es cierto? Y presencia de osteofitos marginales, más la disminución y la esclerosis, que se aumenta la densidad en la zona, ¿no? Se aumenta la calcificación en la zona articular. Fractura de C1 sobre C2. Estas son fracturas de Jefferson, ¿sí? Acá está la fractura por compresión o de Jefferson. ¿Ya? Esta es la verdadera fractura de Jefferson, que es de la vértebra C1. ¿Ya? Se produce por caídas de altura, pero de cabeza. Es súper escaso, pero pueden ocurrir. ¿Ya? Están las fracturas de apósito odontoides, que generan a veces compromiso del bulbo raquídeo. Cuando se desplazan son graves. Fracturas de Hangman, también es fractura del ahorcado,
donde hay un compromiso netamente del bulbo raquídeo. Fracturas por lágrimas, que generan por un mecanismo extenso compresivo, que son por compresión estas generalmente, perdón, por extensión, ¿ya? Se generan fracturas en la parte anterior ahí, y lo cual pueden dañar también a la médula espinal. Fracturas en lágrimas, mecanismos flexo-compresivos, o sea, acá estos se producen por flexión, que son fracturas por compresión de los cuerpos vertebrales. Son los efectos en látigo, cuando hay accidentes automovilísticos. Fracturas patológicas. ¿Cuándo se ocurren las fracturas patológicas? Cuando hay una lesión del hueso. Puede ser una osteoporosis, puede ser una metástasis. La metástasis ósea puede generar fracturas patológicas, ¿ya? Entonces la metástasis ósea porque el hueso está con un compromiso, con un debilitamiento estructural, porque el tejido óseo ha sido reemplazado por un tejido blando, tumoral. Y eso da facilidad para que el hueso se fracture. Y eso se llama fractura patológica, ¿ya? Entonces generalmente las metástasis llegan a las vértebras y eso genera fracturas patológicas. Hemangiomas, esto se ve mejor en resonancia, por eso todos los cortes que están acá son de resonancia. Hemangiomas de la columna, del cuerpo vertebral, son mejor visualizados con resonancia. No lo vamos a ver en columna. Quistes óseos aneurismáticos, que es una lesión súper escasa, que es un tumor tipo tumor quístico dentro del hueso, ¿ya? También pasa a ser reemplazado por tejido blando esto. El osteomastoide es hueso, es un tumor osteomastoide, como dice osteo nuevamente se repite la palabra, es un tumor de hueso, ¿ya? Espolones salen dentro del hueso, el hueso tiende a generar más hueso de lo normal y por eso se llama osteomastoide, es totalmente benigno. Pero en este caso, como está en el canal vertebral, hay que igual operarlo, sacarlo. Osteoblastoma, un tumor también bien escaso, tejido blando acá en la zona de la articulación interfiduciaria. La tuberculosis, alumnos, es una infección, ¿ya? La tuberculosis generalmente ataca al pulmón, pero también puede atacar a la zona de la columna dorsal o lumbar, ¿ya? Las infecciones dentro de la columna se llaman espondilodicitis, ¿ya? Todas las infecciones de la columna vertebral se llaman espondilodicitis. Este es un tipo de espondilodicitis que se llama tuberculosis dorsal o lumbar, ¿ya? En este caso es dorsal. Y esto lo genera, es un proceso más o menos invasivo, un proceso infeccioso, por lo tanto, se infecta el hueso, se pierde la densidad del hueso, se infecta también el disco, ¿ya? Entonces, y también los tejidos blandos que están alrededor de la columna. Eso es lo que llama la atención, tejidos blandos que están al lado, ¿ya? Y eso, en este caso, se llama mal de Pot. Cuando es tuberculosis de la columna, se le denomina mal de Pot. Piomiositis es una lesión de partes blandas. Pio es pus, piomicitis este es músculo. ¿Qué músculo está infectado acá? El psoas, ¿ya? Piomicitis. Y esa es una lesión de partes blandas que también se visualiza mucho mejor con resonancia magnética. Es súper escaso esto, por si acaso. Alumnos, cuando miren el hígado y el vaso está grande, esto se llama esplenomegalia, ¿ya? Ocurre cuando hay mononucleosis, cuando hay lesiones del vaso, ocurre este fenómeno. Este es el hígado y este debería ser la mitad de esto. Y este mide casi lo mismo que el hígado. Esto es una esplenomegalia. ¿Sí? Bueno, en este caso, como hay una infección grande acá, en defensa, está el vaso probablemente esté grande, porque hay una infección de la zona del psoas ahí. Bueno, la osteomielitis es lo mismo, es una infección igual como la tuberculosis. Único que cambia que la tuberculosis está producida por un bacilo especial que se llama el bacilo de Koch, ¿ya? Y esto es lo mismo también, esto es una infección también, la osteomielitis, ¿ya? Staphylococcus, parece que se llama la bacteria que actúa acá, Staphylococcus aureus, que es una bacteria que generalmente ataca al hueso, ¿ya? Y puede generar estas catástrofes como las que se ven acá, que se llaman osteomielitis. Osteomielitis, infección del hueso, una bacteria determinada, ¿ya? Eso puede causarse en un hueso. Igual la infección es tanta que empieza a reemplazarse el hueso por infección, que es tejido blando, y rompe la parte ósea. Alumnos, llegamos hasta ahí entonces, y después vamos a ver un examen. Tocaría ver a continuación exámenes de TAC de columna,
para ir analizando la anatomía normal. Pero les digo un barniz, esto lo voy a subir ahora, pero no entra en la prueba esto, ¿ya? Esto es para la segunda prueba, ¿ya? ¿Alguna consulta, alumnos? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Ninguna? ¿Todos de acuerdo? Bastián, Catalina, Profe, Daniela, una chiquita nomás. Nelson, Víctor, ¿sí? Sí, ¿cómo se le llamaba al desplazamiento de la línea media en el cerebro? ¿Se llama hernia subfacial o desplazamiento de la línea media? Hernia subfacial o desplazamiento de la línea media. Ya, eso era. Hernia porque hay, en realidad es como que la cintura interhemisférica y la hoz tienden a herniarse, a comprimir, ¿no es cierto? Por eso se llama hernia subfacial, ¿ya? Como que se tiende a romper, no se rompe, simplemente se desplaza más allá de la línea media. Se llama hernia subfacial o desplazamiento de la línea media. ¿Ya? Ya. Gracias. Ujú. Bien, pues niños, nos vemos en la prueba entonces. La prueba es el miércoles, así que yo voy a estar a las 14:45 con ustedes en Zoom y la prueba generalmente empieza como a las 14:55, ¿ya? Entonces ahí yo les doy las indicaciones para que se comuniquen directamente cualquier problemita que pueda existir. Pero les voy a repetir a ustedes que están en contacto conmigo acá, que cualquier interrupción se dice en el momento, al tiro, ¿ya? Profesor, se me cortó la internet y estamos contactados de inmediato, ¿ya? No después de que termine la prueba ya no hay conversación, no hay ninguna conversación, se terminó el tiempo, yo reviso que el alumno contestó todo, no hay ninguna consideración ahí, simplemente se terminó nomás la prueba, ¿ya? Así que ahí les voy a dar las indicaciones, ¿ya? Entonces nos vemos el miércoles, ¿ya? Ok, profe, nos vemos. Cuídese. Nos Ya, vemos. profe, gracias. Chao. Gracias, niños, chao, que estén bien. Chao, chao.